Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy el tema que nos trae es un experimento muy sonado en los años 60, el cual fue muy famoso por sus resultados y por la increíble controversia que hubo frente a los tribunales éticos y sobre los cuales realizó una enorme revolución. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la primera, en los resultados. Pero antes quiero que respondas a dos preguntas mientras comienza el vídeo. La primera, ¿crees que el hombre o la humanidad son malos por naturaleza? Y la segunda, ante una figura de autoridad, ¿serías obediente a pesar de que éste te dijera que hicieras daño a otro ser humano? Comenzamos. Para comenzar con este tema, tengo que remontarme a uno de los episodios más horribles de la humanidad, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Tengo que decir que, a pesar de que ya han pasado casi 70 años de que terminara el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, todavía hay gente que niega que este haya ocurrido. Sin embargo, las pruebas que existen sobre el Holocausto son irrefutables, por mucho que las nieguen los seguidores del movimiento de la negación del Holocausto. Aparte de estas pruebas, también tenemos los juicios que se realizaron a los oficiales nazis, incluso ya no solo después de terminar la guerra, sino años y décadas después de la misma, ya que muchos de ellos consiguieron escapar y esconderse exiliándose en otros países. Este es el caso de Eichmann, Otto Adolf Eichmann, el cual no fue capturado hasta 15 años después, en 1960, y cuyo juicio se extendió hasta 1961, fecha en la que fue condenado por crímenes contra la humanidad a morir en la horca en Israel. Eichmann era un alto oficial nazi encargado del transporte de los judíos y otras personas a los campos de concentración para su traslado y posterior ejecución. ¿Qué tiene el juicio de Eichmann de particular? ¿Qué punto lo hace diferente de otros juicios de otras personas, de otros oficiales nazis? Vale, para que veáis en dónde está lo importante y que tiene que ver con el tema de este vídeo, os tengo que leer la siguiente frase que dijo Eichmann en su juicio. No perseguía a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución, por otra parte, solo podía decidirla el gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. En aquella época era exigida la obediencia, tal como lo fue más tarde de los subalternos. Stanley Milgram vio y conoció este juicio y la frase que dijo Eichmann se clavó a fuego en su mente, dando lugar al diseño del experimento que vas a ver en este vídeo. Milgram es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX por dos trabajos, el cual uno de ellos es el trabajo sobre la obediencia a la autoridad, el cual es el tema de este vídeo. De la frase que os he leído, de las frases que dijo Eichmann, Milgram se preguntó, y este fue el interrogante de su investigación, ¿qué podría hacer una persona, qué sería capaz de hacer una persona ante una figura de autoridad si ésta le dice que haga algo? Y de ahí salió el diseño del experimento de Milgram. ¿En qué consistía el experimento de Milgram? Bien, en un inicio, para reclutar a los sujetos, se pusieron carteles y anuncios en el periódico. 40 hombres fueron reclutados para hacer este experimento
y bueno, en el experimento participaban 2 personas a las cuales se les explicaba el procedimiento y luego se les hacía un sorteo en el cual tenían que sacar un papel en el cual ponía o maestro o aprendiz. Esto estaba amañado, ya que uno de los 2 sujetos en realidad no era un voluntario, sino que era un actor que trabajaba con el investigador. En los 2 papeles ponía maestro, sin embargo, el cómplice siempre decía: a mí me ha tocado aprendiz, y así se daban los roles el uno al otro, de forma que el voluntario siempre tuviera el rol de maestro. Es necesario saber también que antes de realizar el experimento, el sujeto era pagado y se le hacía entender que podía abandonar el experimento en cualquier momento en el que él quisiera. Después de la asignación de roles, se decía lo que tenía que hacer el aprendiz. Entraban en una habitación donde el aprendiz se sentaba y era atado a la silla, y le colocaban electrodos por todo el cuerpo con un gel que evitaría que le dieran quemaduras en la piel. Después de esto, al sujeto voluntario se le daba una suave descarga eléctrica de 45 miliamperios para que se hiciera una idea de el castigo que él mismo iba a infligir al aprendiz cuando éste fallara el juego de palabras que él debía decirle. Tras dejar al aprendiz en la sala contigua, estos pasaban a una habitación separada solamente por una pared en la que no podían ver al aprendiz. El investigador principal le enseñaba lo que debía hacer al maestro. Este debía de decirle por un sistema de radio al aprendiz una serie de palabras que tenían una pareja, de forma que éste debía recordar la palabra y cuál era su pareja. Una vez que ya le había dicho la serie de palabras, que eran 40 más su pareja, empezaba el experimento diciéndole de nuevo estas palabras, y el aprendiz debía decir cuál era la pareja, de una elección de otras 4 palabras. Entre 4 palabras tenía que elegir la verdadera. Si el aprendiz fallaba, el maestro disponía de una máquina que contaba con 30 botones. El primer botón contaba con el número 15, que designaba los 15.000 amperios de descarga eléctrica que suministraría la pulsación de ese botón. El último botón tenía el 450, que era la intensidad máxima del experimento. Cada botón se iba incrementando en 15 miliamperios de intensidad. Cada vez que el aprendiz fallara, la intensidad iba aumentando, o sea, es decir, el maestro iba presionando cada vez un botón más alto, dándole cada vez más castigo. En todo momento el maestro va escuchando los quejidos y los gritos de el aprendiz que está en la otra habitación. En caso de que debido a esto el maestro, el voluntario, quisiera dejar el experimento, el investigador principal, la figura en este caso de autoridad, se veía obligado a seguir con el experimento real, viendo a ver si, siguiendo unas premisas, que era decirle unas frases, el voluntario seguía dando descargas eléctricas o decidía, por otra parte, parar y no seguir torturando al aprendiz. A medida que las descargas eléctricas se iban haciendo más intensas, los gritos del aprendiz eran más acusados y los participantes empezaban a ponerse nerviosos, a mostrar estrés y querían terminar la prueba. Sin embargo, como ya he dicho, el investigador principal les hacía de continuar con las siguientes premisas. La primera es: continúe, por favor. La segunda era: el experimento requiere que usted continúe. La tercera: es absolutamente imprescindible que usted continúe. Y la cuarta, mucho más directa: usted no tiene ninguna opción, debe continuar.
Llegados a este punto de la descripción del experimento, es cuando hay que hacer mención de una encuesta que se pasó antes de realizarlo a diferentes psicólogos, a una gran cantidad de psicólogos, y se les preguntó que cuánta gente creían que sería capaces de dar descargas eléctricas a otro ser humano, y la respuesta general fue aproximadamente de entre el 1 y el 3% de la población sería capaz de dar estas descargas eléctricas a otra persona, cosa que, como veremos en los resultados finales, fue totalmente falso. Volviendo al experimento, ¿cómo termina? Bien, el experimento se daba por finalizado de dos formas. El sujeto, después de haber dicho todas las palabras y haber fallado todas, daba 3 veces una descarga de 450 miliamperios al aprendiz, momento en el cual el investigador principal le decía que ya había terminado, o bien también podía finalizar el experimento en el momento en el que, ya dichas las 4 frases para que el maestro continuara, a pesar de que no quisiera, se emperrara en que no quería continuar, que no iba a dar ninguna descarga eléctrica. Entonces el experimento también terminaría ahí. Teniendo en cuenta cómo termina el experimento y recordando lo que habían dicho esos psicólogos a los que se les había pasado la encuesta, es inquietante, como ya dije en el inicio de este vídeo, saber que el 65% de los sujetos del experimento, 26 personas en total, llegaron a infligir el castigo de 450 miliamperios 3 veces al sujeto aprendiz del experimento. Para más inquietud, ninguno de los 40, en especial de los que no llegaron a 450, ninguno bajó de los 300 miliamperios. El que menos castigo dio antes de abandonar el experimento le propinó una descarga de 300 miliamperios al aprendiz. No te alarmes, ya que el cómplice, el aprendiz, no solamente era cómplice para la asignación de roles, sino que era cómplice todo el tiempo. Era un actor que se sentaba en la silla, se ataba y tal, pero de ahí ya pasaba todo, ya que una vez que estaban uno en una habitación y otro en otra, lo único que escuchaban eran grabaciones de su voz cada vez que apretaban un botón. Cada vez que apretaba un botón era un quejido, un grito más intenso que el anterior, ya que la electricidad también se iba incrementando en intensidad y a su vez cada vez el ejercicio iba siendo más estresante, iba poniendo más nervioso al maestro. Sin embargo, bajo la mirada atenta del investigador, este continuaba dando a los botones o decidía que se terminara el experimento con los resultados que ya te he dicho. Cuando terminaba el experimento, se le hacía una pequeña entrevista al maestro diciéndole que por qué no paraba el experimento a pesar de que sabía que estaba infligiendo una gran cantidad de daño y posiblemente mortal en las últimas consecuencias al aprendiz, y la respuesta era prácticamente siempre la misma, y es que decía: yo quería parar, pero el investigador no me dejaba. Yo le decía que quería parar y me decía que el experimento tenía que continuar. El resultado de este experimento, pues, es que los hombres son muy obedientes a una figura de autoridad, sea cual sea la orden que les sea dicha. De hecho, en posteriores realizaciones de este experimento en otros países o bajo otras circunstancias diferentes, la cantidad real de gente que obedecería a la autoridad para hacer daño a otras personas estaría en torno al 61 y al 65%. Por lo cual este estudio nos deja entrever que si ocurriera otra vez algo parecido al Holocausto o cualquier otra variante de este tipo, torturar prisioneros de guerra, etcétera, el 65% de la gente más o menos incómoda realizaría estos actos y
lo haría bajo la premisa de que es obediente a alguien que le está dando órdenes, que está por encima de él, que es una autoridad sobre él. Como aspectos curiosos a destacar sobre este experimento, tengo que decir que todos los sujetos que se sometieron a él estaban tremendamente nerviosos y con mucho estrés durante el mismo. También hay que decir que muchos se negaron a seguir el experimento sin antes decir, después de escuchar gritar al aprendiz, que ellos no se hacían responsables de lo que le estaba ocurriendo a esa otra persona. También, solamente una sola persona, una mujer, en todas las veces que se ha realizado este experimento en el mundo, en cualquier país, bajo cualquier circunstancia, ha sido la única que fue incapaz o que no quiso de ninguna manera dar ni siquiera la descarga eléctrica inicial de 15 voltios al aprendiz. Como aspecto aún todavía más alarmante que el hecho de que este experimento fuera famoso por lo que lo ha sido en los años 60, también te debo decir que estos experimentos se han continuado en los años hasta prácticamente la actualidad, incluso haciendo shows televisivos, etcétera, y macabramente, inquietantemente, ponle el adjetivo que quieras, los resultados siguen siendo los mismos. Y han pasado 50 años desde el experimento, casi 70 años desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, pasó el Holocausto nazi, y las cifras siguen siendo iguales. El 65% de las personas harían esto a otra persona. Ahora es el momento, pues, en el que después de haber visto el vídeo tienes que responder a las dos preguntas que te hice al inicio del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga subiendo cosas curiosas al canal o hacerme una petición tú mismo o tú misma para que hable sobre ello, suscríbete y dale pulgar arriba a este vídeo. Te espero en el próximo vídeo de Curiosity.